¿En qué versículo vamos? No. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 24. Versículo 11 al 24. ¿Para quién es el Evangelio? Dice Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. 24 todos. Y glorificaba a Dios en mí. Una vez más. Y glorificaba a Dios en mí. Yo no sé qué tan actual. No lo quise sacar el dato exactamente de cuántos billones de seres humanos hay hoy sobre la tierra. Billones, no millones, billones de seres humanos hay sobre la tierra. Hay preocupación por una sobrepoblación, porque en donde el ser humano se posa y se planta, los recursos humanos escasean, el agua, la tierra misma, etcétera, contaminan ríos, mares, etcétera. Eso hay una preocupación por una sobrepoblación. Se estima que al día nacen, y es muy aproximado, 250,000 niños cada día, y cada día mueren 150,000 personas. Pero dentro de todos estos nacimientos y de todas estas muertes, ¿cuántas muertes o cuántos nacimientos realmente significarán algo? Yo creo que si nos ponemos a pensar bien y decimos, de entre todos los nacimientos que realmente signifiquen algo o que cambien el curso de la historia, muy probablemente el día de hoy será la cantidad será 0. Si nos vamos a las muertes y decimos, bueno, ¿cuántas muertes significarán algo que cambien el curso de la historia? Muy probablemente será 0. Durante cada día, billones de sucesos pasan inadvertidos. Solamente algunos cuantos son escritos en algún libro de la historia de la humanidad. Es muy alta la probabilidad de que hoy pase algo que trascienda a la historia, pues el número sea otra vez 0. Ahora bien, de vez en cuando alguien hace algo realmente extraordinario, algo que se le puede poner una etiqueta o varias etiquetas como algo histórico. La etiqueta de parteaguas. ¿Sí me entienden qué es parteaguas, verdad? Antes y después. Podemos nombrar algunos hechos, sucesos que han sucedido dentro de la historia muy significativos. Algunos de ellos son inventos, como por ejemplo podemos nombrar la Segunda y Primera Guerra Mundial. El mundo no fue el mismo después de eso. La conquista de Roma,
pero también la quema de Roma, la caída del imperio romano, el imperio egipcio, el imperio babilónico, y así nos podemos seguir con muchos inventos, por ejemplo la luz. ¿Quién inventó el teléfono? ¿Quién inventó el teléfono? ¿Quién? Alexander Graham. ¿Quién inventó el teléfono? Por primera vez, un mensaje podría llegar más rápido que el mismo transporte, ¿verdad? Nada más para hacer en clave Morse. Entonces, si nos seguimos todavía más adelante, el Internet ha revolucionado completamente todo el mundo. Ya no es necesario estar escribiendo cartas, hoy simplemente las escribimos en una computadora y en cuestión de milisegundos están del otro lado del mundo. Los satélites, si hablamos de política, el comunismo, la lección que nos dio Adolfo Hitler al mundo. Y así seguimos y podemos ver que en el mundo siempre han sucedido personas que han cambiado el mundo y su trayectoria, como iban la declaración de la independencia aquí en México. No fue lo mismo después de todo eso. Hay siempre un parteaguas dentro de la historia, en los sucesos, también en la vida cristiana. En la vida cristiana, ¿cuál es el máximo, la historia más grande que podemos encontrar en la historia de la cristiandad? La concepción, el nacimiento, la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de ese hecho, vamos a encontrar un hecho histórico que también cambió dentro de la cristiandad todo. Fue un flujo de la historia que, si iba hacia algún lado, lo cambió. Y esa es la conversión de un judío llamado Saulo, que nosotros lo conocemos como Pablo. Este Pablo, en los versículos que estamos leyendo, narra una vez más su conversión y lo hace una vez más de manera polémica. Él dice que él fue transformado y cuenta de qué manera lo hizo, pero lo hizo de una manera polémica, porque una vez más los que estuvieron la semana pasada podrán recordar que estuvimos viendo que la defensa del Evangelio que da en los versículos anteriores, desde el versículo 1, él se establece y pone su punto de autoridad como apóstol. Y apóstol no por investiduras de hombres, nadie le impuso las manos a Pablo para ser apóstol. ¿Quién se las puso? Nadie. Dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Jesucristo mismo dio el apostolado a Pablo y defiende su punto y muestra su autoridad y pone esto que estaba sucediendo en Galacia, lo que vimos la semana pasada, que había unos judaizantes porque querían volver judíos a los que ya habían creído, a los gentiles. Entonces decían ellos, sí, Pablo vino, pero no les contó absolutamente todo lo que es el Evangelio. Ustedes lo que tienen que hacer es circuncidarse, tienen que seguir observando la ley de Moisés, y Pablo dice no. Y por eso en el versículo 6 dice, estoy maravillado. En la versión popular de Nueva Versión Internacional dice la palabra me asombra que tan pronto hayan dejado el Evangelio. Y yo les predique y les dice, ¿cuál es el Evangelio? En el versículo 3 y 4 dice, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ese es el Evangelio. No necesita más. No necesitas tú hacer más. Entonces Pablo defiende este evangelio contra estos judaizantes que querían otra vez volver a poner un yugo, un lazo
a los gentiles, a los que no eran del pueblo judío, pero que sin embargo habían creído en Jesucristo. Entonces Pablo otra vez habla polémicamente y dice que este evangelio que está defendiendo no es de una invención humana. Dice en el versículo 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio que yo estoy diciendo versículos antes, no lo recibí de ningún hombre, lo recibí directamente de Jesucristo. Dice en el versículo 12: pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo fue el que dio el evangelio a Pablo. Los judíos que querían judaizar decían: pues sí, Pablo no tiene todo el evangelio, ¿verdad? Lo que le falta es que tiene que seguir observando la ley. Y por eso Pablo lo defiende y dice: no, yo no recibí este evangelio ni nadie me lo enseñó, yo lo recibí directamente del Señor Jesucristo. Por eso le establece esta carta y les habla tan ásperamente, no sigue los aspectos de una carta griega. Conforme, si tú lees todas las demás cartas, encontrarás que todas tienen aspectos iguales, pero en Gálatas se los salta. Era apremiante. Los Gálatas estaban haciendo caso. Los Gálatas estaban dejando lo que él había establecido cuando fue a Galacia y estuvo poniendo iglesias. Ellos habían abandonado lo que Pablo les había enseñado y habían seguido otro evangelio. Y dice Pablo: no es que haya otro evangelio, sino que este evangelio lo quieres torcer, lo quieres hacer al modo, lo quieres ajustar. No se trata de eso. Por eso Pablo defiende el evangelio que le fue revelado por Jesucristo y dice: yo no lo recibí de ningún hombre, ni lo aprendí en ninguna escuela, sino que fue revelado por Jesucristo mismo. Y vemos, ¿verdad?, en el versículo 13 y 14, Pablo empieza hablando de su conversión y dice: porque ya habéis oído acerca de mí, conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguían sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Dice en el versículo 14: y en el judaísmo aventajaba a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. Aquí vemos un bosquejo, ¿verdad?, en estos dos versículos, de todo lo que debe de suceder en todo cristiano. Dice esta versión, quiero que me entiendan muy bien estos dos versículos: ustedes ya estaban enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Gracias. Y Pablo aquí hace un pequeño bosquejo de lo que sucede en todo cristiano. Lo que yo era, lo que pasó en mí y lo que llegó después. Y es exactamente lo que dice Pablo. Pablo nos da su testimonio. El cambio, la transformación, dice Pablo, en la práctica del judaísmo, nadie me ganaba. Había sectas entre los judíos. Una era los escribas y otra era ¿los quiénes? Los fariseos. ¿A cuál pertenecía Pablo? A los fariseos, la secta más estricta